Chicos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy entre los contratos consensuales del derecho romano, el último de ellos que nos falta por analizar, que es el mandato, y vamos a iniciar con una definición de Marta Morino y Duarte, que dice lo siguiente: es el contrato en virtud del cual una persona llamada mandante le encarga a otro mandatario que realice determinado acto por cuenta y en interés de aquel. Es un contrato consensual, sinalagmático e imperfecto y de buena fe. Si habíamos dicho que, o habíamos estado hablando nada más de contratos sinalagmáticos que tienen derechos y obligaciones desde el inicio de que se realiza o se inicia o se pacta o conviene cualquier contrato. Este en particular no necesariamente es así, o mejor dicho no es así, ya que las obligaciones pueden ser posteriores a la concertación del contrato inicial de mandato. Un ejemplo de ello es que si el mandante, que prácticamente es a una persona que en Roma regularmente tenía mucha importancia los contratos consensuales en el sentido de que fueran de palabra, que fueran verbales, y este en particular, el mandato tiene que ver con dar la mano, pues, la etimología de la palabra que es mandatum, y era que amistades apoyaran a una persona a realizar determinada actividad, y ante esta importancia era sinalagmático imperfecto porque hacía el encargo, pero haciendo este encargo en ocasiones, por ejemplo, había gastos, a lo mejor tenía que realizar el mandatario un viaje y se generaban gastos, a lo mejor se generaban algún perjuicio, algún daño, y esto, bueno, era obligación del mandante retribuirlos o pagarlos, era una obligación, y aquí, bueno, aquí ya se configuraba el hecho de que hubiera derechos y obligaciones por ambas partes, haciéndolo sinalagmático, pero imperfecto por esta característica o estos hechos que les comento. Era principalmente gratuito, más adelante vamos a ver en las clases de mandato, y también ya dimos el antecedente de los honorarios, del honorarium en la sociedad, perdón, en la locatio conductio, que es el primero de los videos que estuvimos analizando, esa figura jurídica, y ahí hablamos del operarum, ¿no? de esta persona que se le encargaba una actividad y se le retribuía. Y acá dijimos que no se le retribuía, sino que era una forma de agradecer la actividad que estaba haciendo y se le pagaba este honorario. Bueno, vamos a continuar con este. Entonces hay un mandato, un mandatario. ¿Cuáles son los elementos? Esos son los elementos personales, un mandato, un mandatario. Y un elemento real. El elemento real es la gestión o encargo que hay que ejecutar. Carece de elementos formales. Y los elementos esenciales sería, bueno, el consentimiento de las partes, el objeto, esta encomienda que se hacía tenía que ser lícita y no había remuneración. Esos eran principalmente los tres elementos esenciales. Entonces vamos a hablar del primero de ellos, que a su vez es el objeto, que nos dice: el objeto del mandato es la gestión, la actividad o encargo en el mandatario debe realizar. ¿Sí? Era de muy diversa naturaleza, podía consistir en llevar a cabo un negocio jurídico como una compra-venta o realizar cualquier otra actividad, como cuidar una finca. A este respecto, en las instituciones de Gallo, en su tercer libro, en el apartado 157, señala lo siguiente: la actividad a realizar ha de ser lícita, lo que ya les comentaba. Dice: el mandato de realizar algo deshonesto o torpe, como hacer daño o robar a otro, es nulo. Entonces la actividad que se realizaba tenía que ser lícita. ¿Cuáles eran las consecuencias? Aquí en nuestro temario dice: consecuencias que sea intuito persone. Bueno, al igual que en la sociedad, este contrato atendía a las cualidades de las personas, y por ello, digo, si fallecía el mandatario, y obviamente lo escogimos porque tenía determinadas cualidades, si fallece, pues bueno, esto no era como que fuera transmitido, ¿no? Ahí cesaba, era una de las causas de extinción.
del contrato. ¿Qué efectos con relación a terceros? ¿Qué pasaba con los terceros? Vamos a ponerlos en este ejemplo, yo soy el mandante, encargo a otra persona llamada mandatario que me ayude a realizar una compraventa. ¿Qué es lo que pasa respecto de a lo mejor y el actual dueño de esa finca, de esa propiedad, en el ejemplo que estamos dando? Dice, al principio los mandatarios eran efectivamente la representación de los mandantes, pero los mandatarios al momento de realizar el mandato, o sea, esta persona que yo le encargué, esta encomienda, se convertía en dueño, acreedor o deudor, aun cuando las operaciones estuvieran destinadas al provecho del mandante. Así, después tuviera él que rendirme cuentas, ahorita vamos a ver las obligaciones del mandante, él tiene que rendirme cuentas, pero en ese acto, las relaciones entre ellos dos, entre la persona que yo envié y el dueño de la finca. Ya después él vendrá y haremos lo propio para yo ser el propietario, ¿no? Él me tendrá que rendir cuentas qué fue lo que pasó, cuánto pagó. Si lo puedo hacer de una forma más diligente y ahí a lo mejor lograr un descuento, pues excelente. De este modo, los terceros no tenían alguna acción que pudiese ejercer contra el mandante. Aquellas personas, por ejemplo, el primer dueño de la finca que hace la compraventa con mi mandante, pues no me puede demandar a mí, ¿no? No podía ejercer acción alguna contra mí, la ejercí en contra de mi mandante, y a su vez el mandante hacía las gestiones en contra de él, y yo como tercero, yo como mandatario, no podía ejercer yo acción alguna tampoco contra ese tercero, ¿no? El negocio, la transacción jurídica era entre ellos dos, las acciones eran entre ellos dos, y no contra mí. Inicialmente, después vamos a ver ejemplos en lo que esto evolucionó y ya ejercía por ahí alguna acción. Pues dice, ¿qué clases de mandato tenemos? Tenemos una que se llama cesión de créditos, mandato gratuito, mandato oneroso. Bueno, es como su nombre lo dice el primero de ellos, siendo el mandato un contrato de representación, se utiliza también con el fin de cesión de créditos y deudas mediante la forma de una representación procesal, pero sin obligación de transferir el resultado obtenido. Entonces se otorga en interés del mandatario. El mandato gratuito es que por regla general este mandato no sé, la acción que realizaba el mandatario no la cobraba el mandante, ¿no? Y después, bueno, se volvió oneroso, obviamente por eh, por el transcurso del tiempo, por la evolución de este tema que era de gratitud. Si ustedes quieren, lo podemos ver como disfrazado, ¿no? Este tema de gratitud, que se pagaba en honorario, después ya lo vimos, se hizo hasta exigible. Se hizo hasta exigible, por lo que, pues ni tanta gratitud, ¿no? Más bien si era oneroso. Bueno, había otra clasificación de mandatos dependiendo qué tantos mandatos se asignaban a una persona. Por ejemplo, podía ser nada más uno, dos o tres especiales, que eran denominados especiales o generales. Yo te encomendaba todos los mandatos, todo lo que tuviera yo que hacer, lo hacía esta persona en gestión de el mandante, ¿sí? Entonces eran la sesión de créditos, gratuito, oneroso, especiales y generales. Después aquí nos dice que cómo se extinguía el contrato. Bueno, se extinguía por cumplimiento del encargo. Se llegaba del término establecido, si se ponía una fecha y no se realizaba, o si se realizaba, como lo vimos en el punto anterior, pues ahí se daba por terminado, por voluntad de las partes lo acordan, es que ya no lo hagas, así déjalo y todos felices. Por revocación del mandato, que es que el mandante quitara, por llamarlo de alguna manera, el encargo a este mandatario. Por renuncia del mandatario, el mandatario dije, es que yo renuncio, yo no lo hago. Por muerte de las partes, excepto, hay una excepción aquí, que es el mandato post-mortem. Voy a fallecer y te hago un encargo. Cuando yo muera, quiero que hagas esto. Yo voy a fallecer y
y todavía tienes la consigna de realizarlo. Esa era la única excepción. Entre estas partes, ¿qué acciones había entre el mandante y el mandatario para que cada quien cumpliera con sus obligaciones? Como en todas las figuras jurídicas que hemos visto hasta el momento, había acciones para el reclamo. Y el mandatario tenía la actio mandati directa y el mandante tenía la actio mandati contraria. Ya sean las acciones para reclamarse las obligaciones uno a otro. Y aquí, finalmente, nuestro temario nos dice que era la actio institoria constitutia quasi institoria. ¿Qué es esto? Pues son acciones que tenían los terceros. Para con el mandante era una excepción, pero acabamos de ver que no existían acciones, ¿no? Pero en excepciones porque este mandante podía ser un filius famili, un hijo del paterfamilias o un esclavo, ¿no? Como paterfamilias encargas a un esclavo o a un hijo que realice un mandato, pero bueno, no van a poder demandar al esclavo, ¿no? Entonces en estas acciones sí se podía demandar al paterfamilias en este ejemplo que estamos dando. Y no puedes demandar al hijo, demandabas al padre por este mandato que estaba consignado. Y así nos dice Hernán Grisanti Aveledo, dice, cuando un paterfamilias encargaba una gestión a su filios familias o a su esclavo, el pretor permitió que el tercero ejerciera contra el pater la actio institoria. Más tarde se otorgó a los terceros que habían tratado con el mandatario la actio quasi institoria contra el mandante. ¿Sí? Este es un tema muy breve, se trata de una acción, de un encargo a una persona, qué pasa, los efectos ante terceros, qué efectos tiene contra él, cuáles son sus tipos, cuáles son los elementos esenciales, cuáles son las acciones entre las partes para reclamarse el cumplimiento de las obligaciones, cómo se extingue este contrato. Entonces es breve, yo creo que de los temas que hemos visto el más breve, está ahí facilito. Entonces para que lo analicen, lo vean, si tienen dudas, si quieren aportar al tema, si hay algo por ahí que me faltó, me lo hagan saber. Yo ya lo estaré analizando y redactando. Ya saben que todos los videos que les hago también ponemos ahí un resumen en PDF para que lo analicen, lo lean. Igual hablo muy rápido, o igual estas palabras en latín no se pueden percibir o no estamos tan familiarizados con ellas. Y bueno, también que mi pronunciación tampoco debe de ser la correcta en esta lengua, en este idioma. Y lo revisamos. ¿Sí? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Pónganme comentarios acá. Háganmelo saber por WhatsApp que tenemos. Y seguimos pendientes, estudien. No me están estudiando. Ahí estoy seguro. Gracias a todos.